Bienvenidos a un programa más de El Podcast, transmitiendo desde su despacho de confianza BG y Asociados, donde recuerden, señores, si su abogado no tiene panza, no es de confianza, ¿ok? Aquí todos tenemos el peso debido. Hoy tenemos un muy buen amigo con nosotros, un gran personaje de la política en nuestro estado y también un gran amigo. Está con nosotros nuestro querido Pepe de la Peña. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Bien, mi Jacem, gracias. Y como buen abogado, igual panzón también, Ándale, compadre. exactamente. Hoy es parte del vestirse de abogado, del glamour, ¿no? Decía, no sé si te acuerdas de Alvarito Alcocer, que abogado que no huele a alcohol es como una flor sin aroma. Exacto, abogado que no toma es como una flor sin aroma, ¿no? Pero bueno, ya esas son otras historias. Son parte de los chistes, ¿no? De los abogados. ¿De qué historia. color son los carros de los abogados? No sé. Gris rata por fuera y vino por dentro. Así mismo. Así Es mismo, parte de los chistes que nos hacen porque al final de cuentas somos semidioses. La gente nos tiene envidia, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. No vamos a entrar en esos temas en este programa. No vamos a generar polémica con los contadores y con otras profesiones que no tienen el gusto de ser abogados. Así es, mi querido Jacem. Pepe, antes de empezar la entrevista, nosotros tenemos aquí un ritual que es jurar sobre la Constitucioncita. Esta Constitución aquí, pequeñita, chiquitita, es jurar decir toda la verdad y nada más que la verdad. Es como desnudarse, pero es en otro programa. Adelante. ¿Juras decir toda la verdad y nada más que la verdad, mi bebé? Juro decir la verdad y nada más que la verdad, mi estimado. Exactamente, eso chingada. Y fíjate que estas son de las prácticas que hemos perdido, ¿no? Esto es muy común en el derecho de anglosajón de los Estados Unidos, que es prácticamente... va más allá del tema espiritual, digo, no espiritual, sino el juramento que haces como persona en un proceso o en un juicio, en lo que tú vayas a tener, ¿no? Entonces, me da gusto esto. Sí, era mucho que no lo veía. Jurar en la Constitución, ¿no? Creo que El este presidente, tema muy religioso, el mismo presidente de la República de Estados Unidos jura en la Constitución. Entonces, es un mecanismo que va de la mano del honor del hombre con el tema legal, ¿no? Pero exactamente, decir, voy a cumplir, voy a hacer cumplir la ley. Y qué mejor que en esta Constitución pequeñita, es la Constitución de bolsillo, pero es la pequeñita, que se lleva pero es para muy todos grande. lados, te agarran, te detienen y dicen, a ver, espérame, mi derecho aquí está. Junto con el reglamento de tránsito. Con el reglamento de tránsito lo traes en el carro, lo sacas y rápido alegas, yo soy abogado, ¿no? Eso nos pasaba mucho cuando estábamos de estudiantes en la universidad, puta, eras la jurisprudencia andando, traías todo el modo. Tenía el tránsito y le decías, no, pero soy abogado. Ya después te das cuenta cómo es la realidad y vas cambiando un poco los conceptos, pero en la universidad, puta, era lo mero bueno. Y no faltaba el de tránsito que te decía, no, a ver, muéstrame su cédula. Y si eres estudiante todavía es, sí, no, bueno, es que estoy estudiando todavía, no he sacado la cédula, pero aquí está mi credencial aquí de la universidad, indivisa manen. Y ya con eso ya estábamos vacunados. Ya estábamos del otro lado, decíamos, vaya ese chamaco. Luego se empeoraban las cosas muchas veces, pero bueno. Y Pepe, tú eres alguien ya de toda la vida aquí en Cancún, eres abogado, eres político, eres ya una figura pública, de hecho, aunque no te dediques al medio del espectáculo, pero al final de cuentas como político te vuelves esta figura pública. Y llevas toda esta vida ya en Cancún. ¿Eres de qué lugar eres? ¿De dónde naciste? Yo nací en la Ciudad de México. Yo nací en 1976. En 1980 llegamos aquí a Cancún. Mi jefe, mi papá, se vino como encargado de un área de Fonatur, no recuerdo, le dieron a escoger entre Ixtapas, Zihuatanejo, Cabo, San Lucas y Cancún. En esa época eran los 3 polos de desarrollo de Fonatur que tenían como una prioridad, y cuando conoció Cancún mi jefe pues dijo, pues de aquí soy, ¿no? Y pues nos trajo. Ahí sí fue meramente obligatorio el que nos viniéramos todos, pues estábamos muy chicos y pues ya prácticamente... salvo la parte de los estudios que nos fuimos a la Ciudad de México, mi hermano mayor y yo, el más pequeño, se fue a Monterrey, pues toda la vida la hemos vivido aquí en... Tú estudiaste en Yucatán, ¿no? No, yo estudié en la Ciudad de México. Ok. En la Ciudad de México, en esta época, pues, cuando me tocó crecer aquí, creo que en ese entonces apenas empezaba La Salle como universidad, no teníamos muchas opciones para poder estudiar y mi jefe pues decidió mandarnos a la Ciudad de México. Y es algo que le agradezco, ¿no? Al final, ahí en la capital, pues es donde se tejen todas las relaciones. Creo que es algo que le agradezco mucho a mi jefe, el habernos, con esa visión que pudo haber tenido en su momento, de mandarnos para allá. Pero antes creciste en este Cancún, donde no había nada, donde se disfrutaba también de ese no había nada. Había calma, había tranquilidad, habían otras cosas, ¿no? Que a lo mejor hoy ya no están, pero
había mucha vegetación, podías salir y andar en tu bicicleta, irte a pescar. Todo. ¿Cómo fue ese Pepe de niño? ¿Cómo disfrutó Pepe de Pues niño? estábamos muy chavos, yo me acuerdo que nos escapábamos de la casa y aparecíamos en la zona hotelera, en la ciclopista, en las bicicletas y pues no pasaba absolutamente nada. Creo que lo peor que pudiera haber pasado es de que los chavos del Jacinto Canec, de todas esas áreas que eran los malandrines de esa época, pues te robaran los tenis, no, los tenis, ojalá y fueran la bici, ¿no? Eran los tenis que te quitaban, que eran como los rumores que habían entre gorras, todos ¿no? los chavos, las gorras, las bicicletas, pero pues no pasaba más, ¿no? Entonces, sí era otro Cancún, era un Cancún el que habían muchas otras cosas que realmente se extrañan, pero bueno, pues es parte de la evolución de una ciudad, ¿no? Y es un crecimiento importante que ha tenido. Los problemas que tuvimos o que tenemos ahorita están reflejados en Solidaridad, se están reflejando en Tulum y pues es parte del crecimiento y pues es un estado próspero en el que muchas personas vienen, emigran y no tienen la vocación que pueden llegar a tener para cuidar un destino y pues, se encargan de hacer maldades, ¿no? Sí, exacto, y aparte también menos tráfico también, no había tanta gente. No había nada. Estaba muy tranquilo en un lugar, pero virgen y que podías disfrutar sin ningún problema. Yo ¿no? me acuerdo todavía en la parte de enfrente de la Volkswagen aquí cerca, prácticamente adelante del ceviche antes de llegar a la copa de agua, había un letrero que decía Cancún, como de los pueblitos, ¿no? Cancún y el número de habitantes que tenía, y en esa época tenía 40,000 habitantes. Okay. Entonces era el letrerito de Cancún, 40,000 habitantes. Salía uno y le quitaban un número, ¿no? Que pues ya le iban poniendo uno, ya le iban creciendo hasta que ya se vino toda la flota que fue más o menos en los 90s, cuando ya empezó al boom de población de Cancún, ¿no? Y te tocó crecer también con muchos otros personajes de la política, de convivir con ellos, jugar, salir igual en la bicicleta, en la patineta. Sí, fíjate que de mi generación son pocos sí hay algunos todavía que están activos. Gerardo Mora es uno de ellos, Gerardo también es de los pioneros de aquí. Frank López, pero era de generaciones más chicas, el mismo Jorge Aguilar Osorio, que son más o menos los contemporáneos con los que yo crecí. Hay otros ya más grandes, pero pues en esa época la clase política era o de Chetumal o de Cozumel, ¿no? No había más. ¿Qué se sintió crecer con ellos, por ejemplo, de niño, convivir con ellos, y hoy encontrarte en los diferentes espacios políticos que sabes que son amigos, que si bien hay una diferencia a lo mejor por el tema político, pero hay una amistad de años? ¿Cómo es esta parte de volverte a encontrar a tus amigos? Decir, oye, ¿cómo estás? Hay buena relación, pero fíjate que muchas veces sí el tema político sí te contamina un poco las relaciones, ¿no? Entonces, como que sientes ¿le contaré o no le contaré? ¿Qué va a decir? Es mi amigo, pero pues ahora estamos en otro partido. Entonces, pues, ¿no? sí llega a pegar un poco ese tema, pero es parte de lo que uno escoge, lo que uno busca desarrollar. Sí, pues hay que ser cuidadosos en esta madre, porque pues hay muchos que por más cuates que sean, habrá que tengan sus afinidades o por querer quedar bien con alguien más, pues van y hacen ahí 2, 3 travesuras, ¿no? Entonces pues hay que ser cuidadosos. Exacto. Y a ti te han tocado muchas, infinidad. Aquí el buen licenciado, como bien dijo, es un buen abogado. Con él he pasado, pues me has ayudado en cuántas elecciones, creo que de las 2 de mayoría que he estado, siempre has estado a ti. Sí, de hecho. En todos los conteos has sido mi ángel salvador en las elecciones, porque pues uno llega y aunque tengas conocimientos de derecho, pues al final el tema electoral es distinto, ¿no? Y es como, como llegas y pues también necesitas de gente capaz, y pues he tenido la fortuna de encontrarte en 2 o 3 ocasiones en mis procesos electorales y también ya después en el ayuntamiento, que nos tocó trabajar juntos. Sí, ya varios procesos, muy buenas aventuras, de hecho. Puta, raspándolas, porque aparte han sido elecciones muy complejas, porque para mí siempre me han tocado las más complicadas, pero pues he tenido la fortuna de lograr generar buenos empates con la ciudadanía. La última elección fue por 180 votos que ganamos, y esa fue la que te tocó a ti estar ahí en el Consejo Distrital. Exacto. Me acuerdo que te la aventaste hasta las 4 de la mañana o 3 de la mañana que nos entregaron la constancia, y te tocó rifártela al pie del cañón ahí para ayudarme, hombre, y eso te lo agradezco mucho, y lo decimos aquí en las cámaras de los más chingones en derecho electoral aquí, mi querido Jacén. Muchas gracias, siempre cuentas conmigo en todo lo que necesites. Gracias. ¿Y cómo es esta parte precisamente de desarrollándote en Cancún que te lleva a estudiar Derecho? Sé que tu papá es notario, abogado, por tanto,
¿eso te lleva a estudiar Derecho o fue algo más que te motivó a decir yo quiero dedicarme al Derecho, a la abogacía? Pues yo creo que lo traes en la sangre, ¿no? Al final de cuentas yo creo que te pasó a ti también en su momento, no es algo como que digas es que yo quiero hacer esto, pues como que te va llevando tu forma de ser, tu formación o lo que tú vayas teniendo a una profesión. A mí en este caso fue así, mi papá es abogado efectivamente. Mis dos hermanos también son abogados, pero yo no me acuerdo a mi jefe diciéndome estudien Derecho, sean abogados, estudien Derecho, ¿no? Nos dio la libertad de escoger y pues me tocó identificarme mucho con la carrera de leyes, ¿no? Y que desde mi punto de vista creo que es de las más completas que hay, porque ya en la vida profesional de lo que me he dedicado, al final de cuentas todo tiene relación con el tema jurídico, ¿no? Hay muchas veces que te das cuenta también la cantidad de cosas que te faltan de aprender y te lo comento ahorita de que me hicieron una celebridad hace unos cuantos meses, que llega un momento que dices, puta, pues en materia de derecho fiscal, ¿qué conoces, cabrón? O en materia de amparo, pues también a ver por dónde empiezo a llenar este amparito para ver cómo le metemos, ¿no? Entonces, sí son temas que en la práctica pues lo tienes que tener todo muy presente, ¿no? Porque si no, puta, te descuidas y te la dejan ir. Hay muchos políticos que de hecho han estudiado Derecho, ¿no? Aunque no se han dedicado a la práctica, pero han estudiado el Derecho después de haber tenido alguna situación, ¿no? O sea, hay varios personajes sí. de la... Y es que es la realidad, ¿no? Porque digo, una cosa es lo que estudiaste o lo que nos tocó, y te pongo el ejemplo que pues, y leía un meme hace poco, ¿no? Que decía que los abogados pues de nuestra época, que pues sí te aventaste una carrera a todo dar de 5 años, pero pues ya todo el tema todo el tema legal o el marco normativo, tanto derecho penal como de derecho civil como de derecho mercantil, ya es totalmente distinto a lo que nosotros nos tocó aprender en la escuela, ¿no? Entonces tienes que tener una constante capacitación o actualización para que pueda estar vigente, ¿no? Sí, de hecho acaba de haber una reforma a la Constitución, a la ley de amparo precisamente sobre las funciones. Ahora nos regimos por los precedentes, ya no por como jurisprudencia tal sí se sigue aplicando, pero ahora ya este concepto de precedente, y entonces implica leer otra vez, ¿no? Volver a leer, volver a entender, y es una constante capacitación. Y el ejemplo más claro, el tema del derecho penal, pues lo que yo estudié en penal en esa época, pues ya si yo llego con algún concepto que traía sin haberlo practicado, pues no tiene nada que ver, ¿no? Se van a pitorrar de uno ahí en el juzgado. Entonces, pero bueno, es parte de, y creo que esa es la situación que vive un abogado, el estar actualizándose, ¿no? Entonces, esto te lleva el gusto natural. Ya me decían, por ejemplo, vas a estudiar Derecho porque hablas mucho, ¿no? En mi casa siempre era como el chiste, ¿no? De todo lo debates, todo lo alegas, güey, vas para abogado, ¿no? O sea, igual me decían, vas a ser diputado. Todavía no he sido diputado, pero pues ya esperemos hay que aplicarse, cabrón. Pero sí, decían que hablas mucho, entonces era como que hay esa idea de, vas a estudiar Derecho, ¿no? Me imagino que al final de cuentas, aunque tú lo hayas decidido, pero el hecho de ver en casa a un abogado, verlo en el ejercicio, sí influye, ¿no? Sí es algo que motiva a decir, oye, quiero dedicarme a esto, ¿no? Y pues es que también es como todo, ¿no? El que tiene un papá cantante, pues cómo le hace, pero también canta, o el que tiene un papá, al final de cuentas, pues es lo que vas viendo. El que tiene un papá carpintero, pues muchas veces va a aprender el oficio del carpintero, aunque no se dedique, pues lo va a aprender. Entonces creo que sí fue algo por ahí. Yo no supe o nunca distinguí cuándo pasó, pero seguramente el ejemplo me fue gran parte de la influencia para que yo pudiera haber definido esto, ¿no? Y en tu práctica profesional, ¿siempre estuviste en la notaría? Porque yo recuerdo haber ido a la notaría y encontrarte siempre en la atención al público, siempre recibiendo a la gente. De hecho, se me hace algo muy padre porque es algo familiar. O sea, al final de cuentas, siempre te encuentras a la familia de la Peña ahí en la notaría. O sea, está tu hermano, está tu papá, luego estás tú también ahí. Sí, me tocó. Me tocó a mí. Yo termino la carrera. Trabajé un poco en la representación del gobierno del estado de Quintana Roo, allá en la Ciudad de México, y cuando ya tuve la oportunidad de haber concluido los estudios, me regresé a Cancún. Me toca trabajar en la notaría, me metí mucho al tema notarial. Bueno, pues prácticamente es lo mismo que el tema corporativo, ¿no? Al final de cuentas es algo muy similar. Empecé una maestría en Derecho Corporativo, no la concluí. ¿Esa fue la que estudiaste en la Anáhuac, aquí en Cancún? Aquí en Cancún no la terminé, habré llegado a un 50% más o menos de la matrícula de ese momento, y posterior a ello, bueno, pues empecé a desarrollarme en el tema notarial. Lo dejo
una cosa me llevó a otra por un tema de circunstancia política y de amistad con Alain Ferrat en esa época. Alain iba a ser dirigente del Verde y necesitaba un notario. Entonces, cuando necesitaba el notario para la asamblea de ese momento, pues me va a buscar a mí y me dice, oye, necesito un notario. Le digo, pues, ¿qué necesitas? Pues yo, pues, ¿cómo te ayudo? Me dice, no, pues la verdad es que no sé, déjame checo en el CEN porque me dijeron que necesitaban un notario. Y pues era muy sencillo, era dar una fe de hechos o estar el notario presente en la asamblea para el tema del conteo de votos, de todo lo demás. Y ahí Alain es cuando empieza a él armar su planilla o su equipo de trabajo y se voltea y me dice, oye José, ¿no quieres entrarle al tema del Verde? Le dije, pues bueno. Y en esa época había venido Arturo Escobar, que hoy es uno de los referentes más importantes del partido. Platiqué yo con él y pues la verdad es que se me hizo una persona bastante inteligente y pues me gustó la forma que traían ellos a nivel nacional y así es como yo entro al Partido Verde. Del tema de la notaría, de un trabajo que me había solicitado un buen amigo, pues en ese momento lo jurídico se volvió político. Y así fue como yo empiezo. En el partido, empiezas con actividades con ellos. Me invita Alain en esa época como presidente de la Comisión de Honor y Justicia del partido. Y ahí empecé yo a moverle. Y en esa época tampoco había muchas figuras del Verde. Me da la oportunidad Alain. Era cuando estaba Ludivina de senadora. Yo entro Alain quería poner un candidato, Ludivina quería poner a otro y el que quedaba en medio era yo, ¿no? Entonces, pues a mí es la forma en la que yo entro con el apoyo total y absoluto de Alain en su momento. Y ya de ahí empezamos a forjar la carrera. ¿Esa fue candidatura a qué cargo? Esa fue... yo iba para primer regidor con Víctor Viveros. Víctor Viveros era el que encabezaba la planilla. El síndico de esa época era Martiniano Maldonado. Ahí todavía no había el tema de equidad de género, no estaba tan establecido como ahora. Esas reglas de cómo debe ir. Y a mí me toca como primer regidor. Perdemos esa elección y a mí me toca como la 14ª regiduría plurinominal. Entonces ahí es donde empiezo yo a trabajarle. Después de la regiduría es cuando decides irte por la primera diputación, ¿no? Ahí fue cuando Cancún eran 4 distritos electorales nada más, era una elección muy difícil. Y esa fue de las elecciones más difíciles que me han tocado, porque fue un bloque contra un bloque. Ahí no había, fue una elección de un bipartidismo como en las democracias de Estados Unidos, que era la alianza de nosotros contra la otra alianza. Y esa estuvo bien dura. Yo ahí gané por 900 votos. Sí, de hecho creo que esa fue la primera elección en la que participé con... Ahí me ayudaron. Sí. No tanto como en la segunda, fue cuando sí te metiste a fondo con todo esto, pero en esta primera sí nos ayudaron mucho porque también se fue como todas, pues nos impugnaron, como el resultado era muy cerrado y afortunadamente logramos no modificar, al contrario, normalmente cuando te toca abrir casillas, pues siempre te salen votos de más, ¿no? Entonces tuvimos esa suerte. Ya después de esa elección, yo fui ahí compañero de Paul Carrillo en la legislatura, fue la 13ª legislatura. Me toca irme de candidato a síndico de la planilla con Paul. Sí. Yo iba como síndico, Paul iba como candidato a la presidencia municipal, que de hecho ahí en ese momento, pues el gober, me acuerdo, en esa época, Beto Borge, pues nos jaló a los dos y nos dijo, a ver, tú vas a trabajar por el tema del PRI y tú vas a trabajar por el tema del Verde. El que salga mejor posicionado para el tema de la elección, ese va a ser el candidato, ¿no? Obviamente por la tendencia del partido del gobernador, pues era el PRI, ¿no? Entonces difícilmente nos iba a soltar al Verde esa candidatura. Queda Paul, pero a mí me suman como parte de esa planilla. No asumo como síndico y es cuando me hacen secretario general. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque hay una gran diferencia ser diputado, donde estás como en una... sí hay negociaciones, trabajas con normas, tu trabajo es legislativo meramente, pero el trabajo, de hecho, a diferencia del síndico, que es del representante legal y tiene una función muy distinta, el secretario general es un operador político. Y en esa administración yo recuerdo muy bien esa figura de Pepe de la Peña con una fuerza importante, haciendo este contrapeso a la presidencia municipal, apoyando a la presidencia municipal precisamente a lograr resultados. ¿Cómo fue este trabajo de saltar precisamente de la diputación, de ser diputado local, a hacerte cargo de temas de gobernabilidad en un municipio tan complejo como ese? Bien difícil, bien difícil.
Mira, yo creo que el tema personal le ayudó mucho. Yo con Paul pues, nos tocaba viajar juntos, prácticamente era el compañero de carretera que traíamos para entretenernos en los 3 años que duró la legislatura. Y pues vas haciendo una buena relación en la que pues, te conoces de cómo es uno y cómo es el otro, ¿no? Y eso funcionó mucho cuando entramos a la elección. Él se apoyó mucho conmigo, yo me apoyé mucho con él. Y cuando me toca a mí, porque en esa época me toca a mí operar la estructura del verde que traíamos una muy buena estructura en esa época, y pues también vio el trabajo que pues era un trabajo de querer ayudar y de querer aportar. Una posición de esas como secretario, si no tienes el apoyo del presidente, pues difícilmente vas a poder, más allá de brillar, porque pues no lo haces por brillar, es tan absorbente ese trabajo que pues no te queda de otra más que pues estar en tu oficina prácticamente metido todo. Ya los que quieren reflector y piensan que puede ser un trampolín para ser candidato, pues están muy equivocados porque pues, no puedes atender un municipio de ese tamaño queriendo resaltar tú solo, ¿no? Entonces, a mí me sirvió mucho que Paul me daba mucho mi lugar. Fue un presidente municipal en el que realmente a mí me dio mucho respaldo y eso me funcionó en el sentido de poder tener una operatividad adentro, ¿no? Sabían que cuando yo llegaba, pues era que traía la voz del presidente y pues se tenían que hacer las cosas, ¿no? Porque si no, pues había la facilidad de que no funcionara, pues se removiera, ¿no? Y eso fue yo creo que gran parte y se lo agradezco yo, el que pude tener yo un juego de que muchas de las cosas que llegaban me querían saltar a mí, iban con el presidente directo y el presidente los regresaba conmigo, no era de verlo con este cuate, ¿no? Entonces, eso te da mucho margen de poder tú tener una posición de fuerza que te puede llegar a ayudar. Y aparte, pues era muy chistoso, ¿no? Porque me decía Paul, me decía, puta, ya cuando me veía, porque yo tampoco estaba mucho atrás de él, ¿no? Al contrario, yo traía mis cosas y procuraba que no le llegaran las cosas. Ese es el trabajo del secretario, el que no lleguen los problemas al presidente. Y eso fue algo que pues cuando me veía me decía, puta, pues ya si te veo aquí es que sí está complicado el tema, cabrón, ¿no? Si vienes a hablar conmigo es porque ya, no se puede resolver ahí, ¿no? Porque ya había que tomar una decisión que si bien la podía yo tomar, si me salía mal y no le daba los 3 o 4 escenarios que podían haber, pues iba a ser mi responsabilidad, ¿no? Entonces yo tocaba mucho eso y él sabía de que cuando me veía es porque pues, realmente traíamos algo que pudiéramos arreglar. Y vuelves a lo mismo, la formación como abogado y el entenderle a los abogados, pues ahí te tocó a ti estar también en esa parte, te cambia mucho el panorama para poder tomar decisiones, ¿no? Sí, y aparte se sentía esa gobernabilidad, yo no lo digo por echarnos flores, ¿no? Pero se sentía esa gobernabilidad en la administración, ¿no? El hecho de que hubiera un secretario general con fuerza, que tuviera un secretario general que podía tomar decisiones, que tenía esta buena comunicación con la presidencia, generaba que las cosas se pudieran solucionar de una manera pronta. Como tú dices, que no tuvieran que llegar a la presidencia, sino que en corto, directo contigo, pudiera dársele solución, se pudiera resolver y se acabó, ¿no? Sí. Pero te salta la trucha por todos lados, ¿te acuerdas? Ahí hasta por lo que no hace uno le salta, hombre. Y aparte tu oficina era siempre de las concurridas, ¿no? O sea, todo el mundo iba a verte, todo el mundo iba a visitarte, tanto los propios funcionarios de la administración era como oye, voy a preguntarle a Pepe, ¿no? O sea, pedir ese consejo de cómo resuelvo este tema, voy a ver a Pepe, cómo manejamos este asunto que nos puede explotar, que puede generar un conflicto, voy a ver a Pepe. Era una oficina, yo la recuerdo así, que siempre que llegaba encontraba a alguien entrando y saliendo, y aparte también los ciudadanos, era una oficina en la cual sabían que podían llegar, tocar la puerta e iban a ser recibidos. Es que esa es la función de uno, ¿no? Al final de cuentas es escuchar, y lo que te decía, pues es la imagen de un gobierno, ¿no? Al final de cuentas el que trates mal todo un ciudadano, pues automáticamente va a ser un tache para tu gestión, ¿no? Como persona y como funcionario, ¿no? Entonces, habrá muchos que sí no tuve la oportunidad seguramente de recibir o que por X o por Y, porque muchas veces también el personal que tienes asume atribuciones que no son de ellos y uno ni se entera. No lo puedo recibir ahorita, y uno ni se entera y pues está uno ahí tranquilo, pero porque la patrona de afuera dijo que no, pues ya estuvo que no, ¿no? Entonces... Nunca llega la noticia de que alguien te fue a visitar, ¿no? Así es, y sí me pasó muchas veces eso, de que no te enterabas hasta después que me reclamaban. Yo decía, bueno, pues es que no me avisaron. Pero también te mantenías cerca con la gente, porque recorrías mucho
a las colonias, las supermanzanas. Era un constante ir y venir con la gente y platicar con ellos, escuchar qué es lo que estaba... cuáles eran las necesidades, ¿no? Y pues veníamos también de una campaña fresca, ¿no? Al final fue eso una de las ventajas que vienes, en esa época pues eran 4 distritos y uno de los distritos pues te abarcaba una cuarta parte de Cancún, ¿no? Entonces no es como ahorita que tienes un distrito que son distritos muy pequeños, aquí eran unos monstruos de distritos. ¿Cómo era esta relación con la gente cuando precisamente salías a la calle, a veces para el desasolve de los pozos, para platicar con las vecinas, con platicar respecto de las áreas públicas, etcétera? ¿Cómo era esta aceptación de la gente? ¿Cómo era esta relación con los ciudadanos? Mira, yo creo que fue buena. Yo creo que fue buena porque todavía siendo yo secretario pido separarme del cargo antes de concluir porque pues me mandaron como candidato de uno de los distritos electorales. Que el distrito 8 actualmente el distrito 8 pues era gran parte también del distrito 12 que yo en algún momento fui diputado. Y al final de cuentas lo que construí tanto cuando fui candidato como cuando fui diputado como cuando fui secretario fue lo que me ayudó en un distrito que estaba perdido, porque aquí los pronósticos eran de que pues yo era el patito feo de la elección, ¿no? De que pues el distrito 8 pues ese ya era del PAN, prácticamente ya era el que se iba a perder. Y que de hecho si tú ves el mapa de cómo quedó, pues si ves las casillas que yo perdí, fueron mucho más casillas las perdidas mías que las ganadas, pero le apostamos nosotros con un tema de estrategia en el tema electoral, de apostarle a las casillas que realmente me iban a dar la victoria, ¿no? Y ese mismo grupo fue el mismo grupo que me ayudó. Y por eso digo que yo creo que la calificación no debe haber sido mala, ¿no? Porque me dieron la oportunidad de representarlos en el distrito número 8. Bonfil, ¿no? De hecho era gran parte de la gente. Bonfil me ayudó muchísimo a ganar, ¿eh? Bonfil me ayudó, los bonfileños, mis respetos para las señoras de Bonfil, que bárbaros, son de las mujeres más aguerridas, aparte de las más derechas que he conocido, ¿eh? Como buenas norteñas, voy porque voy, chingada, y así. Yo te dije que te apoyamos y te apoyamos, y lo hacen. Y lo hacen contra viento y marea porque fue una elección muy dura, fue cuando gana Carlos Joaquín. Ajá. Fue una elección en la que había mucho descontento, había mucho resentimiento, había muchos factores muy negativos y aún así logramos sacar esa elección, ¿no? Sí, de hecho una elección en la que venía creciendo ya el peso que tenía Morena en ese momento, ¿no? Sí. Recuerdo que era de repente una elección que nos llamaba la atención, que obtenía votos sin tener un candidato. Nadie sabía quién era el candidato. O inexistente, y aún así obtenían votos, ¿no? Entonces, nadie sabía. Pero aún así, como tú comentas, ¿no? Y lo digo por la experiencia propia de ese distrito, sí fue un distrito complicado, pero sí se ganó y se ganó bien, ¿no? Si hoy me dices tú quién fue mi contrincante de Morena en ese distrito, no te sabría decir quién es. No, yo tampoco me acuerdo, la verdad. Con eso te digo todo, cabrón. Y eso que la hubiera tenido en la mente. Ajá. Me acuerdo mucho del Pelón Cervera, que fue por Movimiento Ajá. Ciudadano candidato. Eugenia Solís, que fue la del PAN. Sí. PAN-PRD fue una coalición también complicada esa. Pero el de Morena, si me dices, no te sabría decir, cabrón. Pero aún así obtenían votos y lograron tener fueron una el tercer lugar, sí. fueron el tercer lugar. Y pero sí, si me dices, ni siquiera te podría decir quién fue la candidata a la presidencia municipal de Morena. Híjole, no recuerdo si había sido el ex rector de la UCRO, no me acuerdo si fue él. Fíjate, también no sonaba tanto él, el personaje, sino el partido, esos efectos electorales medio extraños. Y a la fecha lo sigue teniendo, ¿sí? ¿No? El presidente ha tenido ha permeado tanto en la sociedad con su movimiento de regeneración nacional que hoy por hoy sigue siendo un fenómeno. Aquí en Quintana Roo tú ves los números y las elecciones que se perdieron, yo tengo mis dudas que se han perdido de la manera más derecha y democrática que haya habido, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Pero Morena todavía sigue teniendo un buen arrastre. Y aparte son buenos aliados los morenos. Sí, ¿verdad? Es gente que ahí se ha armado una buena relación. Ajá. Son prácticos en muchas cosas. Son mucho también de respeto a los estatutos, a los documentos básicos. Y de ahí no lo sacas, ¿no? Pero eso es algo que te ha servido para poder empatar muy buenas cosas. Y la verdad es que tienen todo mi respeto los compañeros de Morena, ¿no? Sí, más allá de las filias y las fobias que se pueda tener con un partido, hay que reconocer, ¿no? Como abogado electoral lo reconozco, que es un partido que tiene mucha fuerza, que sigue obteniendo votos, que sigue
teniendo ganes. Hace unos meses en mesas de análisis sobre resultados de la elección, hay quien me decía que estaba loco, ¿no? Porque le decía, va a ganar Morena, o sea, no es que yo diga o tenga la filia a favor, no, va a ganar, o sea, no se trata de filias y fobias, simplemente de ser realista de los resultados. Y a un personaje por ahí que le mando saludos me decía, no, estás loco, se va a ganar, no va a pasar, mi querido Jonathan. Decía, no, Rolando Yamírez decía, no, están locos, ¿cómo creen? No, va a perder porque tiene esto, porque tiene el otro. Decía yo, no, va a ganar y va a volver a ganar la presidencia municipal. O sea, eso es un hecho. ¿Por qué? Porque lo ves en los números, porque lo ves como analista político, lo ves como analista jurídico, sabes que va a suceder algo. Y te ha tocado tener el pulso social también. El Exacto. pulso es un pulsito que pues, no te lo da el análisis como periodista, ¿no? Al final es saber, pues es que pasó esto, qué va a pasar, que sí puede venir a menos, pero pues el porcentaje va a ser un porcentaje menor, de un porcentaje que tuvo en su momento. Yo me acuerdo, yo nunca había visto una elección que la senadora de Quintana Roo ganó, creo que con 400,000 votos. Yo la elección más alta que había visto era de 220,000 votos cuando ganó un gobernador. Entonces fue tan exponencial que aunque le quites la mitad, siguen teniendo 200,000, ¿no? O siguen teniendo 150,000. La misma, nuestra presidenta Mara llegó a tener casi 200,000 votos para una presidencia municipal, cuando el histórico máximo anterior habían sido 90,000 votos. Nunca habíamos llegado a tanto, ¿no? Entonces, por más que perdamos o que pierdan cierto número de simpatías, es tan alto el porcentaje que llegaron a tener, que, pues, por más que le quites la mitad, pues siguen estando en primer lugar, cabrón. Como dirigente del partido que has estado en la dirigencia del Partido Verde, ¿cómo ha sido esta situación de decidir que, dice que no nada más se decide a nivel estatal, sino también a nivel nacional, pero unirse en coalición con Morena? Siempre hay críticas, siempre hay opiniones encontradas respecto de si el Verde debe de aliarse, de por sí es un partido que siempre genera polémica respecto de su participación en elecciones, pero esta decisión de trabajar en coalición con Morena, ¿de dónde surge o cómo es que surge esta posibilidad de decir, vamos con Morena, lo vemos como una buena opción para poder trabajar y para poder generar resultados? Mira, bien a nivel nacional la alianza es una alianza que se da de una manera sólida. Yo no encuentro el momento que se haya dado, cuál haya sido la circunstancia que se diera. Yo la aplaudo, la realidad es de que nosotros como partido chico o mediano o un partido que podrá caer bien o no podrá caer bien, pero pues siempre ha sabido hacer las alianzas para lograr sus objetivos, ¿no? Al final, más allá de un objetivo, es el poder establecer una agenda, y si la agenda la quieres establecer con los que pierden, pues difícilmente lo vas a poder lograr, ¿no? Entonces siempre hay que buscar el que se generen los acuerdos, y también es como todo, es una apuesta, ¿no? Es apostarle a un partido. Cuando nosotros nos aliamos con Morena, pues no sabíamos que íbamos a tener el resultado. Sí, sí sonaba que sí iba a tener el resultado, pero al final fue abrumador lo que tuvimos aquí en la elección al Congreso local, pues prácticamente arrasamos, ¿no? Entonces, es el buscar los mecanismos para poder establecer tu agenda. Nos critican mucho, dicen, no, pues es que la alianza del Verde con Morena, ¿de dónde? Si vienes siendo parte de la alianza con el PRI, ¿ahora cómo? Al final son ideologías muy parecidas, y normalmente los críticos que hacen ese señalamiento o son panistas o son perredistas. Pero cuando ellos, eso es lo que te iba a decir, ¿tú cuándo habías pensado en una coalición entre el PAN con el PRI, cabrón? Exacto. Son cosas, yo creo que son hasta más delicadas que las de nosotros, ¿no? Porque eran dos partidos que siempre fueron los bastiones, o no bastiones, sino los referentes políticos con una ideología totalmente distinta. Por un lado tenías a Gómez Morín y por el otro lado tenías a Plutarco Elías Calles. Entonces, ahí es donde ahorita dices, bueno, pues ¿cuál es la alianza congruente o cuál es la alianza que no es congruente, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, creo que es el buscar establecer agendas, lo hemos logrado. Hemos marcado también distancia, y te pongo el ejemplo cuando se da la situación de las energías, que por un lado Morena quería el tema del petróleo y el gas y eliminar prácticamente las energías limpias, y el Verde hizo un posicionamiento, ¿no? Y entonces hay temas en los que nosotros estamos a favor y hay otros temas en los que no estamos a favor, ¿no? Y no pasa nada si los dices, ¿no? Al final de cuentas de eso se trata, de tener entendimiento y empezar a lograr acuerdos. O sea, una cosa es la coalición que se da dentro del tema electoral para lograr precisamente
obtener gobierno, y otra cosa es ya la toma de decisiones, ¿no? La postura del verde, va de la mano. Marcarla, que muchas veces no converge con la postura del otro partido, ¿no? Y va de la mano todo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el verde le dio la posibilidad a Morena, con los diputados que nosotros le cedimos, por así decirlo, a nivel federal, el que pudieran llegar a tener la Junta de Coordinación Política por los 3 años, ¿no? Entonces, ha sido una alianza fructífera. Somos nosotros el partido que nunca ha dejado al presidente en sus iniciativas. Hay aliados. El Movimiento Ciudadano fue aliado de ellos y luego marcaron la línea. Y bueno, pues nosotros seguimos, y yo espero que sea una alianza en la que mantengamos la simpatía con ellos. Y hoy Verde también tiene una estructura importante, también en el municipio por lo menos yo veo que hay una estructura que sigue siendo favorable hacia el Partido Verde, si bien, o por lo menos esa es mi opinión, ¿no? Que si bien votan por Morena, votan por el Verde, pero por lo menos mi visión o mi forma de leerlo es que esta estructura que antes apoyaba al PRI, hoy es una estructura que apoya al Verde, o sea, es una estructura que siguió en esta línea con el Verde de apoyarlo, de seguir con ellos, sí. Y que esas estructuras, al final de cuentas, esas maquinarias, este cúmulo de gente también permite ganar una elección, es algo real, ¿no? ¿Cómo lo ves hoy, esa parte de la estructura, de la gente, del apoyo, como una parte de una aportación importante que hace el Verde a esta alianza con Morena? Mira, como en todo hay que trabajar, hay que reconstruir, hay que reinventarse. Nosotros llegamos a tener aquí una estructura de voto verde de cuando fue Remberto candidato, que fueron más de 60,000 votos que tuvo el Partido Verde como instituto. Y después tuvimos ahí algunas situaciones que fueron generando una pequeña desbandada, y hoy creo que es momento para reconstruirnos. No fue una elección mala la que acaba de pasar, hubiéramos podido tener un mejor resultado como partido, pero al final de cuentas creo que es el volver a reinventarse. En la elección para el Congreso llegamos a tener el 8%, ahora bajó un poco más el porcentaje, pero bueno, nos hemos mantenido a media tabla, como dirían los futboleros, en el tema de la simpatía de la ciudadanía para el partido. Okay. Y aparte también yo veo, por ejemplo, que desde la posición de presidente del partido, también hoy aplicas lo aprendido en esta estrategia, para ese tipo que hace rato mencionábamos dentro de la administración municipal, aplicas estos conocimientos. Y hay algo que quería preguntarte que va precisamente a eso, de una historia que por ahí, historias que he escuchado. Historias del bajo mundo. Del bajo mundo. No, pero historias que cuando un día les escuché, de hecho no las sabía yo empezando en la administración, no conocían estas historias, y en una entrevista cuentas que te disfrazabas, te ibas así de gorras, lentes. De bombero. Ajá, y te metías a las reuniones para saber si iba a haber alguna cosa ahí medio extraña, alguna manifestación, el poder manejarlo, tener la política, la gobernabilidad en la mano, ¿no? ¿Qué tanto cómo era este rollo de decir, a ver, aguanta, a ver? Pues es que dicen que la burra no se hizo no, como es, la burra no era arisca, la hicieron. Entonces, a ti te tocó la bautizada, que fue la primer marcha, que pues fue llegando, que pues uno llega con buenas intenciones, pero pues al final de cuentas, ahí en esa época estaba la mano de unos perredistas ahí que acababan de entregar el gobierno y pues querían desestabilizar. Usaron ahí un movimiento magisterial en el que pues, era muy válido sus argumentaciones, pero desvirtuaron el tema, y cuando un tema pues al final no era del municipio, era del estado y era de la federación, nosotros decíamos, bueno, pues nosotros qué. Al final resultó un desenlace pues no violento, pero pues sí de aplicación del Estado de Derecho, ¿no? Y dijimos, bueno, pues en base a qué nos vas a romper las ventanas, o en base a qué vas a hacer destrozos adentro. En esa época nos pedían que si podían utilizar la Plaza de la Reforma para hacer un campamento. Nosotros dijimos, pues adelante, ¿no? Tienen todo su derecho, esta es su casa, pero ya cuando se quisieron meter a las oficinas, ahí fue cuando reventó un poco el tema y se puso más tenso. Y con esa experiencia, pues al final de cuentas lo importante es saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Anticiparte un poco, ubicar personas que son los que van a decir, porque siempre hay gente que pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 10,
Pero esos 10 te van a hacer, pues son profesionales y te generan una provocación a la gente, provocación a las masas, y eso es lo más complicado. Y sí me tocó varias veces marchar junto con todas las manifestaciones que se hacían, marcando la distancia, pues lógicamente, pues pelón, con barba, pues de reconocer muy fácil de ¿no? ubicar, ¿no? Entonces yo procuraba ir más allá de vigilar a la gente, de vigilar también a nuestros funcionarios, porque tú traes un cuerpo de seguridad que si no traen un mando que esté pendiente o que tome una decisión equivocada, pues se puede generar lo que ha pasado en muchos estados, de que se genere una situación que salga de control, ¿no? Entonces a mí me tocaba ir, la de bombero, me acuerdo que estaba Miguel Cachoa, que ahí anda conmigo ayudándome en unas cosas de una agrupación que estamos haciendo. Él era el subdirector de bomberos y yo siempre trataba de poner un vehículo de bomberos, porque pues, el uso del agua también te sirve para poder dispersar algunos manifestantes, ¿no? Y en esa época no me acuerdo qué movimiento fue, pero fueron muchas personas, eran como 5,000 personas, y que se estaban manifestando de forma pacífica, ¿no? Entonces, pero pues había que estar ahí. Y esa vez me acuerdo que me subía al camioncito de bomberos y había un chaquetón de los de bomberos y un sombrerito. entonces pues lo agarré, me lo puse y desde arriba estaba viendo yo que no pasara nada. Y esa vez me acuerdo mucho que llega en esa época la subsecretaria de Seguridad Pública, y de repente pues en una marcha que estaban pues, hablando en el Parque de las Palapas, pacífico todo, mucha gente, sí había mucha gente, y de repente las veo entrando con un grupo de granaderos, cuando pues no tenían por qué estar, ¿no? Y era como una señal o una manera de provocación desde mi punto de vista, y por haber estado ahí logré que los movieran, que los regresaran, terminó bien la marcha y cada quien se fue a su casa, ¿no? Pero son de las cosas que a mí me permitieron estar en el corazón de los movimientos. Tomarle el pulso a las cosas. Y vas tomándole el pulso y vas ubicando a gente, veías, a ver, estos cuates son los que traen el tema y eran profesionales de destabilizar, los que traían las mochilitas con la pintura, que es un grupo muy, muy identificado, que son los que se encargan de hacer todos los destrozos, porque muchos de los demás van de manera pacífica. Sí, van, marchan, gritan y mientan madres si quieres y hacen lo que tengan que hacer. Hasta ahí queda. Pero hay muchos que son respetuosos. Pero los 10 cabroncillos que pueden llegar a aparecer ahí, esos son los que tienes que tener vigilante. Entonces eso nos sirvió a nosotros para ubicar, y ya los de las policías, que también hay muchos que van encubiertos, pues ya los van ubicando y les van poniendo marca personal. Y eso genera de que pues también se empiecen a dispersar los que son los que te pueden llegar a generar un conflicto, ¿no? Y esa es una forma de proteger a la misma ciudadanía que se está manifestando, porque si no se ponen en un riesgo, estos que están queriendo generar destrozos, que quieren hacer que la manifestación se haga conflictiva, pues pueden afectar a los demás, ¿no? Entonces, y eso separas, es lo que ¿no? pasa. Sí, de los que tienen intención de generar el relajo y los que están en una forma legítima, ¿no? De manifestación legítima. Y eso lo aprendí en la primera manifestación. Sí, dijiste, porque pues vas con buenas intenciones, pero pues hay 10 cabroncillos que te van a hacer ahí el relajo, ¿no? Entonces, un movimiento que era legítimo, lo contaminaron 10, que pues en esa época no teníamos ubicados. Si los hubiéramos tenido ubicados, pues ya te enfilas hacia donde te tienes que enfilar, ¿no? Y les pones marca personal. Y con la misma presencia, inhibe las actuaciones de los que pudieran llegar, ¿no? Entonces, eso es algo que lo aprendí sobre la marcha, y pues también más allá de que me escondiera, pues era de que no me identificaran y dijeran, aquí está este güey que nos está siguiendo, ¿no? Y nos están siguiendo y nos están haciendo. Entonces por eso fue más que por otra cosa, ¿no? Así fue. Oye, Pepe, y durante todo este tiempo de esta experiencia política, muchas veces ha sonado como el candidato a la presidencia municipal. Hace rato mencionabas este tema con Paul Carrillo, cuando él fue después el candidato. Pero también después de haber sido secretario general y antes de que te asignaran como candidato a la diputación, eras también, o por lo menos sonaba en el radio pasillo, ¿no? Sonaba de Pepe va para la presidencia municipal. Sí. Y creo que también ha sido un tema de mucha gente de esperar, ¿no? De, oye, ¿para cuándo se va a aventar Pepe? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué te ha llevado a no tomar la decisión de alzar la mano, de decir, yo quiero competir por la silla de la presidencia municipal? Pues la he alzado, sí la he alzado. ¿Sí? Sí la he alzado, pero las circunstancias tampoco lo han permitido. La primera, con el tema de Paul, pues la inclinación del gobernador en su momento por el partido. La que se pudo haber sido posterior, que fue cuando deja Paul
Yo creo que ahí me faltó un poco el apostarle más a la popularidad que al tema de resultados. Yo lo hice al revés. Yo me fui más por el resultado que por la popularidad, ¿no? Entonces eso, pudiendo haber hecho una proyección más grande, pues opté por dar resultados. Y al final me quedo contento con eso, ¿no? Y me quedo tranquilo porque hice lo que tenía que hacer. Y en su momento, a nivel nacional, mi partido se inclina por el tema de Remberto, ¿no? Posterior a Remberto, cuando pasa lo de Remberto, también vuelvo a sonar yo como candidato a la presidencia municipal. De hecho, mi comité ejecutivo nacional me dijo, vas a ser candidato tú por parte de nosotros, por parte de la coalición. Pero pues la realidad también es de que pues hay que tener también lo que comentamos al principio, parte de la sensibilidad, decir, a ver, ¿para qué me voy a ir de candidato yo en un proceso que viene cuando los números de Morena vienen exponencialmente para arriba, ¿no? Entonces, por más que pueda yo hacer algo, pues me van a meter una buena maraca. Entonces, pues mejor prefiero reservarme. Me voy como candidato a diputado que irme como candidato a la presidencia municipal, ¿no? Entonces, también han sido momentos en los que, por una parte, se generan factores que no han sido favorables hacia mí, y por otro lado, factores externos que a mí me han dicho, oye, pues espérate, mejor, ¿para qué te vas a meter? Y eso era en la elección de Mara. Me hubiera tocado competir contra Mara en la primera elección, que fue cuando el factor López Obrador estaba imposible de que se pudiera hacer algo, ¿no? Entonces, también ha sido parte de la precaución política que yo he implementado en muchas de las cosas. Pero digo, también yo sigo en el tejemaneje, ¿no? Entonces yo no descarto que en algún momento pueda llegar a, ¿no? Y sigue estando esa idea no, de pues es lo que me gusta, al final de cuentas es lo que me gusta. Es lo que me gusta y yo te puedo decir que tengo la capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, pues nada más es que se den las condiciones para que se pueda y creo que tienes mucha aceptación con la gente. O sea, creo que la ciudadanía benitojuarense te tiene muy buen concepto. Por lo menos lo que yo he apreciado es siempre como una buena... te tienen buena lid, te tienen muy buena estima, la población en general. Los comentarios siempre que veo en redes no son en un sentido negativo. Hay de todo, hay dos, tres ahí. No falta el que tira, ¿no? Hay dos, tres pinches bochitos ahí que no nos andan jode y jode, ¿no? Pero hasta les mando besos, entonces pues ya la verdad. No falta que está jodiendo, ¿no? Pero, es que, pues, hay gente que de repente yo veo así como que, ay, esto es radical, y de repente veo que te comentan así bien y, sí, oye, qué buena onda. De hecho, ahorita con unas actividades que estás apoyando, ¿no? Una asociación... Ciudadanos por Ciudadanos. Es mi juguetito nuevo ahí que estamos trabajando con esa agrupación. Está padre porque no trae colores de partidos, no traigo colores de partidos, al contrario, esto nace por el tema de la pandemia. A mí cuando inicia todo lo de la pandemia, de hecho fue una bronca que tuve con mi esposa, digo, no tan grave, ¿no? Pero sí fueron los reclamos porque cuando estaba el tope de la pandemia, yo tenía, en esa época, porque ya lo cerré, ya no lo pude seguir manteniendo, una producción de papaya. Estaba sembrando papaya, estaba sembrando melón, tenía huevos orgánicos, tenía no a grandes cantidades, pero pues por lo menos sí tenía para poder sacar. Y en la época de la pandemia, a mí me toca la producción porque pues se pararon las compras de los hoteles, pararon todo y pues yo la tenía ahí en el rancho. Y pues decidí cargar semanalmente las papayas que tenía y regalarlas a la gente, a las comunidades, ¿no? Entonces, desde ahí sale el tema de Ciudadanos por Ciudadanos, el buscar generar un vínculo de lo que pues, uno tiene para los que no tienen y empezar a trabajarlo así. Digo, no es el hilo negro que encontré, ¿no? Es algo que si a mí me dices, oye, pues es político, sé por sé, pues sí, porque yo soy político, ¿no? Y es lo que me gusta y es lo que sé hacer, cabrón. Y pero nace de ahí, de esa parte. Y hoy le estoy cambiando un poco la actividad. Empezamos con juguetes para niños. Logramos juntar cerca de 215 juguetitos que nos fuimos a Tres Reyes para entregarlos. Los más piojos son los de billetes, eso sí te lo digo, cabrón. Ahí son los que no quieren aportar, los más pinches piojos. Oye, pero si tienes, cabrón, oye, pues ráscala los juguetes de tu hijo que no usan, cabrón, échamelos, ¿no? Pero ni eso. Pasamos después el siguiente mes. Estoy generando como actividades mensuales. A juntar, ¿cómo se llaman? Para personas con discapacidad, muletas, sillas de ruedas, bastones, andaderas, y logramos, selecciono yo a las diferentes agrupaciones que pudieran ayudarnos, y aquí nos tocó trabajar con una asociación Somos Diferentes.
Le donamos las cosas y se han encargado de repartirlo, ¿no? Entonces están llegando las cosas a donde tienen que llegar, que esa es la parte importante. Ahorita estamos viendo también un programa de apoyo alimentario, despensas para los que seguramente van a decir, estos están comprando. Pues hay gente que lo necesita, cabrón. Y hay gente que sí te lo agradece, ¿no? Entonces estamos generando también vínculos con la sociedad civil que nos apoye con despensas y entregarle a adultos mayores y a madres solteras. No estamos tirándolas así al por mayor. No me interesa armar estructuras políticas, yo se lo digo a la gente. Es una agrupación que no trae colores partidistas. Sí, es apoyar de forma directa. Tú vas digo, si quieres votar por tal, vota por tal, si quieres votar por tal. Pero hay gente de la tercera edad, adultos mayores, que realmente lo necesita. Me decía una señora ayer precisamente que estuve con ella. Me dice, licenciado, pues se me acaba de morir mi esposo. Me dice, se murió hace 6 meses, en plena pandemia. No le pregunté si fue de COVID o de algo. Me dice, pero todo lo que tenía ahorrado lo tuve que invertir para que mi esposo se fuera bien, para que se muriera bien mi esposo y tenerlo bien. Entonces son grupos que pues a mí no me da pena decirlo, ¿no? Y yo estoy feliz de ayudarles, y si les puedo ayudar a un grupo de personas que lo necesita, pues yo creo que pues es muy válido, ¿no? Y más allá de criticar, pues mejor que se pongan a hacer lo mismo, cabrón. Y es una realidad, ¿no? La situación de la ciudad está complicada, la gente no le está pasando bien. No le están pasando Creo que bien. ese tipo de apoyos al final de cuentas suman, ¿no? Sea una despensa, juguetes para los niños, pues lo que se le pueda dar, ¿no? Todo Siempre suma. es algo que va a agradecerse y se suma a estas diferentes asociaciones que están también trabajando y que están haciendo, viendo por la ciudad, ¿no? Como tú dices, ¿no? Al final de cuentas, pues sí, eres político, ¿no? Pero ¿qué no es política al final de cuentas, ¿no? Política no necesariamente es partidista, ¿no? Política es hacer la vida diaria, ¿no? El platicar, el hablar con las demás personas, el buscar soluciones sociales es hacer política. O sea, al final de cuentas se requiere solucionar y con palabrería no funciona, ¿no? La gente quiere resultados y al final de cuentas, si tienes la posibilidad de apoyarlos, si tienes esta red de gente que está dispuesta también a participar y apoyar, pues, qué mejor, ¿no? Así es, y casualmente los que menos tienen son los que más ayudan, cabrón. Exacto. Digo, hay gente de recursos que sí le está metiendo y nos está ayudando, pero los que sí se la rifan son la gente de escasos recursos, ¿no? Con 2, 3 cositas, pero ahí están y te dicen, oye, yo quiero ayudarle a la gente, cabrón. Si un día me quieren regalar un carrito de los del Rally Maya, ya gustoso, también llena tu solicitud, cabrón. Ahí aquí me lo pueden dejar de un juguete para José, lo dejan acá afuera, no me importa, no me voy a poner exigente de qué tipo de carro. Nada más hay que echarle gasolina y que aceite. arranque, no hay ningún problema. ¿Cómo va el bocho, por cierto? Ya no lo tengo, pero estoy ahí con otro proyecto. No, ya, hay que deshacerse de un proyecto para empezar otro. Está bien. ¿Ahora qué vas a hacer? Pues estoy con una camioneta ahí que tengo, la estoy otra vez arreglando, la estoy también agarrando como proyecto y voy por otro bocho. Eso es bueno. Ya tengo por ahí un motor de bocho que me van a vender, pero lo quiero iniciar ahora desde el motor, o sea, desde cero, comprar primero el motor, armarlo, dejarlo bien así ya compra los hechos, cabrón, esos proyectos nunca los acaba uno. Ya después si los que ya están hechos no los acabas, cabrón. Pues quiero esta vez intentarlo de otra forma. Sí. Es lo divertido, es parte de entretenerme, irle haciendo, moviendo. Yo tengo una camioneta ahí viejita que la estoy arreglando, era de mi hermana, que en paz descanse, entonces fue así como que algo con cariño, con amor. Y hay que echarlo. Esto lo voy a arreglar, ¿no? Que se quede aquí en la familia y que nos sirva siempre de recuerdo, ¿no? Fue el último carro que tuvo mi hermana, entonces es así como con un cariño especial. Ya mi esposa me dijo, véndelo, nada. ¿Qué pasó? Vamos a arreglarla, vamos a dejarla bien y que... Fíjate que los fierros, creo que el valor sentimental es lo que más te genera, ¿no? Al final de cuentas es eso. Puedes tener el coche más viejo, más madreado, pero si trae un valor sentimental, te representa muchísimo, ¿no? Exacto. Y son de los que armas hasta con gusto. Sí, y mi bocho fue así, o sea, fue de armarlo desde cero. Estaba destrozado cuando lo compré y fue dejarlo, la verdad, muy bien. Me acuerdo ahí que te hacían comentarios tus alumnos. Es que llegó yo a la universidad a dar clases con el bocho y decía, ¿qué onda con el maestro con su bocho? Pues así es. Es el gusto, aparte no me dejaba el desgraciado. Son unos carrazos. Yo ahorita estoy manejando uno, compramos hace mucho un bochito, un 76, pero es un cabrio, el convertible de la época de la agencia, ¿no? Y son de los mejores carritos, de cómo los manejas, de las velocidades del motorcito, y como plumita van... De hecho, bocho cabrio, cuando vienen ya de agencia, viene mucho mejor que hacerlo
Sí, porque viene con los pesos para que no se pueda voltear. O sea, tiene ahí un tema trae todo. De agencia que hace que el carro no pierda estabilidad. Luego te lo enseño, ese está bonito ese carrito. Sí, hay invíteme a los rallies, ¿no? Luego transmitimos desde allá del taller, hombre, para que veas. Oye, ¿y cómo ha sido la participación o el apoyo de tu esposa, de tu familia, en tus actividades políticas? Cuando dices, me voy de diputado, me voy de candidato, oye, ya, espérate, quédate en la casa, casi no te vemos. ¿Cuál es esta postura de ¿Cuál es la familia? postura? La postura de mi señora siempre ha sido de apoyo. Nunca le ha gustado. Ajá. No le gusta. Ya quédate en la casa, ¿no? Ya son temas que pues es que también es muy cochino este tema, ¿no? El tema de la polaca es muy sucio y muy de cochino. Ella no me entendía muchas veces y lo entendió después cuando me decía, es que pues no pones nada de tus hijos y no salgo yo y la madre. Le digo, pues es que pues, a mí no me interesa que la gente buena, pues que sí sepa de ustedes, ¿no? Pero hay mucha gente que con tal de joder se mete con tu familia, ¿no? Y lo entendió una vez que ella hace una posteada creo que fue la campaña esta, la de diputado, la que fue muy difícil, la que gané por 180 votos, que está muy polarizados los ánimos, y sube una foto, mi señora me acuerdo mucho, con mis hijos. Mis hijos, el más chiquito todavía no nacía, mi hija la mediana habrá tenido 4 años, y mi hijo el grande habrá tenido 5 años, ¿no? Entonces, pues no falta el pendejo que hace un comentario en contra de tus hijos, ¿no? Entonces, pues cuando lo lee mi señora se pone como pantera, ¿no? A partir de ahí ya nunca volvió a subir nada, que había entendido el por qué le decía las cosas, ¿no? Pero pues esas son las partes que a ella no le gustan. Entonces, sí, ese es como el contrapeso de que pues sabe qué es lo que a mí me gusta hacer, pero pues por otro lado, pues ella no estaba acostumbrada a esto, ¿no? Ella nunca estuvo acostumbrada desde un principio a este tema, ¿no? Entonces, ella nunca ha participado en política, ¿no? Me ha ayudado mucho, sí, siempre me ayuda. O sea, pero ella siempre me ayuda. Como candidato. No, ella es iniciativa privada al 100%. Pero pues al final de cuentas pues, lo tolera por mí, ¿no? Pero si fuera por ella, pues ya desde hace muchos años yo ya no estaría en este tema, ¿no? Y creo que bueno, pues es parte de, ¿no? Pues, al final de cuentas, pues ya el tema de la tecnología ya te genera muchos, que puede ser una sola persona, ¿no? Pero desde el anonimato te tiran 20 cosas, ¿no? Entonces, sí, de hecho, que subes las fotos de hecho, tu WhatsApp, la foto es con dibujo, no viene la procuro foto no. Y está bien, procuro no. Es es exponer a la familia, ¿no? Y al final de cuentas, pues, ¿para qué? Sí, pero de la figura pública eres tú, ¿no? Como que esa parte es mantener una parte siempre reservada, ¿no? Creo que es válido 100%. Digo, ¿no? es pública al final de cuentas, ¿no? Pero tampoco yo me encargo de promoverla, ¿no? Al final creo que eso es algo que pues, a mí nunca me ha gustado, como muchos compañeros políticos, el querer usar a la familia para pues querer promoverse o utilizar como si fueran los grandes padres de familia. Y entonces, pues a mí nunca me ha gustado eso, ¿no? Al final de cuentas pues a mí me toca la talacha. Yo respeto mucho a mi señora, que pues muchas veces no le gusta tampoco estar, ¿no? Cuando llegas a decirle, ¿qué crees que voy a ser candidato? Ah, bueno, ya me sueña mi señora. Otra vez, de hecho ella me dice, ojalá y no llegues a ser candidato a presidente municipal, cabrón. Entonces, ¿qué pasó? Pasará lo que tenga que pasar, ¿no? Pero sí. Sí, porque hay puestos que al final de cuentas van a generar que sea un tema más exponencial, ¿no? Que haya más, que el reflector esté más puesto, ¿no? Y es más complicado, ¿no? Pero bueno, es parte del show. Perfecto. Y vamos ya para cerrar, hay una sección que tenemos aquí dentro del podcast, donde yo te digo una palabra, o sea, digo 2 palabras, de hecho, y tú me dices por cuál de las 2 te inclinas, ¿no? ¿Cuál es con la que te identificas más? La sección se llama Entre lo justo y lo correcto. Es correcto. ¿Okay? ¿Gobierno municipal o gobierno estatal? Pues el estatal me gusta más. ¿Sí? ¿Te gusta más el movimiento de la... El aparato del Estado es más interesante, sí. ¿Algún día te verás como gobernador también del Estado? Pues no es algo que tenga yo en mente, pero si se me da, pues obviamente sí levantaría la mano, ¿no? Obviamente sí levantaría la mano. Mira, ya tantos años de estar en esto que yo creo que sí podría yo llegar a tener la capacidad para manejar un caballito de estos, ¿no? Hace muchos años me acuerdo que un amigo decía, su idea, él estaba en la política desde chavo y decía, yo a los 30, algo así, 30 y tantos años me voy a jubilar, ¿no? Y alguien más grande le dijo,
te vas a jubilar, ¿no? O sea, ¿sabes cuántos años llevamos preparándote como político? Como para que te jubiles a esa edad. No, hombre, o sea, Así precisamente es una carrera la política, ¿no? Y Así creo que es. después de tantos años que tú, por ejemplo, has estado, pues es hasta donde tope, ¿no? Yo Creo que empecé es- en 2008. El otro día estaba sacando cuentas. No, sí, 2008. 2008. Sí, Pues, llevas sí, años sí, en la política y creo que esa experiencia Sí. suma Sí, siempre, sí, ¿no? Sí, me ha tocado estar en todo. ¿Pesca o fútbol? Pesca o fútbol. ¿Qué te Mira, gusta más? yo siempre he aprendido de que si pescas es para que te lo comas, cabrón. Ajá. Y yo no como pescado. Entonces, pues la verdad es que para el fútbol también intenté jugar hace poco, ¿No? soy muy malo, cabrón. Muy malo. Pues, nos metimos una liga de Cumbres de Padres de Ajá. Cumbres. Pues ya no te da el cuerpo, que ya por más que uno quiere, ya la cara quiere, pero el cuerpo Ajá. ya no responde, cabrón. Entonces, pues yo creo que mira por el fútbol. Pero pues que sí participabas luego, ¿no? En torneos. Sí, y hace mucho sí ajá. me gustaba pescar. Me gustaba pescar y ya le llevaba el pescadito a mi señora, Ajá. ¿no? Que es la que me reclamaba. Pero de chavo y el fútbol sí lo has practicado desde... Fútbol jugué toda la vida. No era bueno, pero me gustaba el te fútbol, defendías, ¿no? ¿eh? Me gustaba el fútbol, por lo menos corría y de repente le pegaba bien, pero ya ahorita ya soy muy malo, cabrón. Ya, entonces a lo mejor ya No. se ha su lado, ¿no? Ya no es lo mío. Me acuerdo el primer entrenamiento ya ahorita en esta última etapa, pues fue hace como 2 años, 3 años. La primera que levanto la pierna para bajar el balón, desgarra en la pantorrilla, ¿no? Entonces ahí ya 3 meses ya inhabilitado. Ya. Entonces, Mejor lo dejamos a un lado. ya lo Nos dejamos. dedicamos a lo que nos dedicamos. Que de hecho Luis Alegre estaba jugando en ese equipo Ajá. del Cumbres. Y era buen equipo, buenos Salía Polilla volando por todos lados, ¿no? Totalmente, pero era buen equipo. Ahí traíamos 2, 3 buenos refuerzos. ¿Derecho o política? Pues es que van de la mano, pero si hoy me dices, pues metiendo más a la política. Al final de cuentas, como dices, ¿no? El derecho te Va de ha la mano. permitido llevar a cabo Va de la mano. ¿En algún momento pensaste en estudiar ciencia política o No, alguna nunca me gustó. carrera afín? No ciencias políticas, no, ni relaciones internacionales, nada de eso. Como que siempre lo tuve muy Muy claro. claro. Sí, no. Y además, pues, ciencias políticas, pues, tu tronco común, pues casi todo es todo lo que llevas de derecho, ¿no? Entonces, salvo 2, 3 cositas ahí que medio te dicen de temas políticos, pero al final de cuentas creo que no es lo mismo lo que aprendes en el libro a lo que vives realmente en el tema político, ¿no? Sí, de hecho, yo recuerdo cuando iba a entrar a la universidad, en algún punto me dio por ciencia política, por eso te lo preguntaba, pero me di cuenta que eso, que el derecho era muy amplio, que Era me todo. permitía hacer muchas cosas, que no Todo. me iba a quedar nada más como politólogo, sino que el derecho me puede permitir dedicarme a la política, tener un despacho, hacer otras actividades, es muy amplio, ¿no? El área de conocimiento es Sí, enorme. Y el tema del politólogo, bien lo comentas, pues yo digo, no es una carrera muy respetable, Sin menospreciarlos, ¿no? pero yo la veo más como un tema de análisis político, de como que enfocada a otro tema que pues yo nunca, a mí me gusta hacerlo, no analizarlo, ¿no? La No estarlo pensando no tanto, estarlo sino ir pensando al grano, tanto, ¿no? Y yo era muy malo para las teorías, las teorías del Estado y todo lo que a mí me costaba mucho trabajo eso. Y eso pues, lo lamentamos en los primeros semestres, pero sí o sí. Filosofía, yo era muy malo para todo eso, cabrón. Pero bueno, Y al final hoy lo ejerces. ya lo que me toca Ya hacer. no desde la teoría, sino Pero en desde lo el práctico, ejercicio. que eso es diferente. ¿Rock o pop? Pues de las dos, que me la pones difícil ahí. Me Reggaetón, gusta mucho ¿sí? el tema. Me gusta, no, reggaetón, fíjate que sí, no, cabrón. Sí soy el popcito, sí me gusta. Ajá. Pero también si ves tú mi lista de música, tengo la parte de pop, que es más en español, y la parte del rock. Tengo en español pues la parte Caifanes, Maldita Vecindad, La Lupita, Fobia, que fueron los que me tocaron en mi época, ¿no? Entonces también tengo de esos. Entonces, pues hay, ¿Sí eres hay de fiestero? los dos, hay de los dos, ¿eh? ¿Eres fiestero? Sí, en época de chavo? sí, me encantaba el pedo, cabrón, pero ya cambié. Ya estoy reformado, Ya cambié. Me porto bien, ¿no? ¿Morena o rubia? Morena o rubia, mi esposa es rubia, entonces me quedo con Me la juego rubia. rubia, ¿no? Me quedo, para evitar pedos con la rubia, me quedo. ¿Para qué nos metemos en complicaciones, no? Ya, rubia. ¿Arriba o abajo? Arriba o abajo, pues como se dé la ocasión, cabrón. Puede ser Pues muchas yo cosas, puede ser prefiero- la posición de la curul, Yo puede ser prefiero estar arriba. arriba o puede ser abajo, Siempre hay que estar arriba. puede ser el voto, puede ser el protesto. Arriba siempre hay que estar, cabrón. ¿Eh? Y por último,
que creo que ya nos la respondiste. ¿Curul? ¿Saber las cosas desde la curul? ¿O desde la terraza del Palacio Municipal? No, yo prefiero, es que son diferentes. Son diferentes. A mí me ha tocado ya en el Congreso local, pues vivir todas las etapas que puede vivir un legislador, ¿no? Y esto no me acuerdo quién me lo dijo, que había 3 tipos de legisladores, siempre, ¿no? En todos los congresos. Los gladiadores de la tribuna, me acuerdo mucho de esa palabra, que eran los gladiadores de la tribuna, los arquitectos de las negociaciones y los del montón. Ajá. Entonces, salvo los del montón, porque a mí me ha tocado ser muy activo en las diferentes legislaturas, pues yo siento que yo ya llegué a un tope en el que, pues sí es algo que a mí me apasiona, me gusta. Pero ya cuando es tan repetitivo, pues ya voy esta es mi tercera legislatura, ¿no? Ya son prácticamente casi 12 años de legislador. Entonces, a mí me gusta también la acción que te da la administración pública municipal o la estatal. Es totalmente distinto uno de otro, ¿no? Entonces, creo que ahorita ya, si me dices, hay una polémica ahorita con la reelección de diputados. Yo sí estoy a favor de la reelección de diputados, que se reelijan 4 veces, porque es al final una voluntad popular, aparte, ¿no? y es una voluntad popular. Si sirves te votan y si no sirves pues te van a votar, pero para otro lado. Pero ya si me dices a mí, lo estás haciendo para que yo me reelija, yo no tengo ya interés de volverme a reelegir, ¿no? Yo creo que ya me veo yo en otro espacio. Sí me podría ir como diputado federal, sí buscaría ser senador de la República, sí buscaría alguna otra participación, pero hoy por hoy yo creo que ya el tema legislativo, yo ya llegué a un tope que ya tendríamos que experimentar otras cosas, ¿no? Ok, ¿ahora tienes algo ya previsto o estás No, todavía nada. en este... No, yo termino hasta 2022, pero es en el sentido de decir, bueno, pues sí podría yo volver a irme a una campaña política, pero pues la verdad es que yo creo que ya hay que buscar nuevos horizontes, ¿no? De aprender nuevas cosas, ¿no? Salir ya de lo que se vuelve a veces zona de confort, ¿no? Así es. Ya sabes cómo ocurre, ya sabes cómo está. Eso es lo malo, eso es lo malo, y tampoco es sano para los diferentes, para las diferentes instituciones. Yo siempre he dicho que pues ya después de 3 años en algo, pues ya mecanizas todo el trabajo, ya nada más, en vez de estar al pendiente de las cosas, pues ya tienes gente que te va diciendo, pero tú pierdes un poco el tema del control, ¿no? Entonces, es algo más o menos que me ha estado pasando, en el sentido de decir, bueno, pues ya llegué a un tope, ya hemos hecho tanto, pero pues yo creo que ya hay que dejar también generar nuevas ideas, ¿no? Que eso es importante, el que lleguen nuevas ideas, que llegue gente que pues al final trae otro ímpetu, trae otra visión y te va a generar un beneficio para las diferentes posiciones, ¿no? ¿Seguirás en el verde? Sí, ya no soy dirigente del partido, pero pues yo he sido y siempre seré muy agradecido con los que me dieron la oportunidad, ¿no? Salvo que pase algo extraordinario, pero yo siempre he recibido el apoyo de mi dirigente, aunque muchos de los analistas locales pudieran pensar lo contrario. Yo con mi dirigente nacional, que es Jorge Emilio González, siempre hemos tenido una relación de mucho respeto y de agradecimiento. Pepe, muchísimas gracias por este tiempo, en serio. Gracias a ti. Neta, por la disposición, Gracias por estar... No, hombre, encantado, sí has sido mi defensor, güey. Gracias, lo menos que puedo hacer es eso. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad, una Gracias charla padrísima. ¿Algo más con lo que quieras comentar? Nada, pues ahí agradecerte el espacio. Vamos a seguir en este tema ahí, dándole a la talacha. Ciudadanos por Ciudadanos va a ser la bandera que vamos a traer, y yo creo que va a ser algo bueno para todos. Vamos a estar dando difusión ahí a Ciudadanos por Ciudadanos, para que la gente que quiera sumarse lo haga. Pueden seguir ¿cómo te pueden seguir precisamente por redes sociales? Está Ciudadanos por Ciudadanos, está mi Facebook también, que es Pepe de la Peña. En Twitter es José de la Pena 12, creo. No me acuerdo bien el Twitter, pero por ahí ando también. Pueden seguirlo en redes sociales, tanto para ver qué está haciendo nuevo, cuáles son esas nuevas acciones como legislador que esté realizando, como también para seguir esta campaña de Ciudadanos por Ciudadanos. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Pásensela muy bien. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, mi José. A la orden.